Buenas noches, soy Alexander Rodríguez, estudiante de segundo semestre de Derecho de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UTCA. En el video de hoy tocaremos el tema de la propiedad horizontal, el cual está regulado en nuestro país por la Ley 675 del 2001. Haremos un repaso por la historia de la propiedad horizontal, sus antecedentes a nivel mundial y sus antecedentes en Colombia. Podemos definir la propiedad horizontal como una forma de propiedad sobre inmuebles, constituida voluntariamente por su propietario, sometida a una normatividad legal específica, cuyo funcionamiento implica la existencia de bienes particulares o exclusivos con matrícula inmobiliaria independiente y bienes de utilización común o colectiva. El término propiedad horizontal es muy nuevo, tanto así que el derecho romano del cual emana nuestro derecho colombiano y la mayoría de derechos de Occidente no legisló sobre propiedad horizontal. Sin embargo, en Roma y en otras culturas de la época encontramos construcciones de más de un piso, que se asemejan a lo que hoy conocemos como construcciones con régimen de propiedad horizontal. Se tiene conocimiento de un acta firmada por el rey Imerium, rey de Caldea, aproximadamente 2000 años antes de Cristo, en la cual un vendedor vende el primer piso de su casa y él sigue siendo dueño del segundo piso. Se cree también que en la antigua Grecia existieron construcciones de varios pisos con dueños diferentes. Esto se da a entender gracias a algunos pasajes de la Odisea de Homero y de Heródoto. En Cesarea y Escalón, poblaciones de Asia Menor, se tiene conocimiento de un documento que habla sobre derechos de dominio que se tienen sobre los diferentes pisos de una casa. Como ya les había dicho anteriormente, en el Imperio Romano no encontramos legislación sobre propiedad horizontal. Sin embargo, existieron algunas construcciones de edificios donde vivía gran cantidad de personas. Esto se llamaba insulae para los plebeyos y domus para los patricios. Esas construcciones se hicieron debido al gran crecimiento de población que tuvo Roma al final de la República y a la escasez de tierra para construir. Sin embargo, no podemos hablar de propiedad horizontal, ya que en Roma el concepto de propiedad estipulaba que el dueño del terreno era el dueño de todo lo que había construido sobre él. Sin embargo, al aparecer el derecho de superficie, se permitió la construcción, el goce y disposición de construcciones en terreno ajeno. Incluso también se autorizó la construcción de edificios con pisos de diferentes dueños. La legislación de los pueblos germanos es lo que más se parece a lo que hoy conocemos como propiedad horizontal, ya que ella permitía que las construcciones y plantaciones pertenecieran al mismo dueño y no al dueño del suelo. Además permitieron que una misma construcción tuviera varios planos horizontales, así como diferentes dueños. Durante la Edad Media se vieron construcciones de varios pisos dentro de los castillos y fortalezas amuralladas, para protegerse de las invasiones y de las amenazas externas. Sin embargo, todo pertenecía al rey o al señor feudal. Se puede decir que la propiedad horizontal inicia en la Edad Moderna, a partir de la Revolución Francesa. El Código de Napoleón, en 1804, recogió la poca legislación que existía sobre el tema de propiedades divididas en planos horizontales. Ahora hablaremos sobre los antecedentes de la propiedad horizontal en Colombia. A pesar de que nuestro Código Civil proviene del Código de Napoleón, en él no se legisló sobre propiedad horizontal. Fue hasta 1890, en un proyecto de ley para reformar el Código, que se pretendían incluir dos artículos referentes a propiedad horizontal, pero se quedaron en eso, en un proyecto. En la década de 1940, y gracias al aumento poblacional de algunas de nuestras principales ciudades, se dio un gran auge en la construcción de edificios de apartamentos para poder solucionar el problema de vivienda para estas personas que llegaban a las ciudades. Debido a este crecimiento y luego del Bogotazo, ocurrió el 9 de abril de 1948, en que la ciudad de Bogotá quedó semidestruida, el gobierno del presidente Mariano Ospina Pérez expidió el decreto 286 de 1948, el que estimulaba la construcción de edificios para reemplazar las construcciones destruidas por el Bogotazo. Decreto que se convirtió en ley de la República, siendo la ley 182 de 1948, la cual se denominaba propiedad de pisos y departamentos en un mismo edificio.
por la cual se da inicio a la institucionalización de la propiedad horizontal en Colombia. Fue en esta ley que se empezó a conocer el término propiedad unitaria o individual, lo que hoy conocemos como bienes privados, y derecho de copropiedad o comunidad, sobre lo que conocemos hoy como bienes comunes y bienes comunes esenciales. La ley definía los bienes comunes como aquellos necesarios para la existencia, seguridad y conservación del edificio, y los que permitieran a todos los propietarios el uso y goce de su piso o departamento. Sobre los bienes de dominio exclusivo existía un derecho real de dominio, goce, uso y disposición, el cual tenía algunas limitaciones tipificadas en la misma ley y las plasmadas en los reglamentos de cada propiedad. Hemos llegado al tema principal de nuestra presentación, la Ley 675 del 2001, denominada Régimen de Propiedad Horizontal, cuyo objeto es regular la forma especial de dominio llamada propiedad horizontal, y se define como un sistema jurídico que regula el sometimiento a propiedad horizontal de un edificio o conjunto construido o por construirse. Como principales logros de esta ley tenemos los siguientes. Primero, dar el derecho de copropiedad sobre los bienes comunes a los copropietarios. Segundo, la distinción entre bienes comunes y bienes comunes esenciales. Y tercero, otorgar seguridad jurídica a propietarios, tenedores, constructores, jueces y autoridades administrativas. La Ley 675 del 2001 clasifica los bienes de la propiedad horizontal en bienes privados o dominio particular, bienes comunes y bienes comunes esenciales. Los bienes privados o dominio particular son inmuebles delimitados independientes de aprovechamiento exclusivo sometido al régimen de propiedad horizontal, con salida a la vía pública independiente o por pasaje común. Los bienes comunes permiten la existencia, estabilidad, funcionamiento, conservación, seguridad, goce y uso de los bienes privados. Son inalienables e inembargables. Mientras que los bienes comunes esenciales permiten la existencia, estabilidad, conservación y seguridad del edificio o conjunto. Ahora hablaremos de un tema de vital importancia para la propiedad horizontal, y es el coeficiente de copropiedad, el cual se define como el porcentaje de participación que tiene cada copropietario según el porcentaje de bienes privados que le pertenezcan en relación con los bienes privados totales del edificio o conjunto residencial o comercial. Este coeficiente de copropiedad es muy importante, ya que según el porcentaje de coeficiente de propiedad que tenga cada propietario, será su participación en la asamblea de copropietarios y la proporción en el pago de las expensas comunes del bien inmueble. Es muy importante tener en cuenta que el coeficiente de propiedad solo se puede modificar por decisión de la Asamblea General de Copropietarios. Como ya lo hemos dicho, la propiedad horizontal surge como una persona jurídica y para su constitución son necesarios los siguientes pasos. Primero, se debe contar con una licencia de construcción. Se debe establecer y aprobar un reglamento de propiedad horizontal. Se requiere una escritura pública y además se debe registrar en la Oficina de Instrumentos de Registros. Como órganos de dirección en las construcciones sometidas al régimen de propiedad horizontal tenemos las siguientes: Asamblea de Copropietarios, Consejo de Administración, el Administrador y el Revisor Fiscal o Veedor de Cuentas. La Asamblea de Copropietarios está constituida por los propietarios de bienes inmuebles privados o sus representantes, con quórum de la mitad más uno del total de propietarios. La Asamblea General se debe reunir por lo menos una vez al año. En las asambleas extraordinarias se debe tratar solo el tema por el cual fue organizada la asamblea. Las decisiones de la asamblea son obligatorias para todos los propietarios y residentes. Algunas de las funciones de la asamblea de copropietarios son las siguientes: elegir el presidente y secretario de la asamblea, nombrar y remover libremente al administrador y los demás cargos necesarios para la copropiedad, aprobar las reformas al reglamento de propiedad horizontal, aprobar el presupuesto anual, autorizar las obras y reparaciones de la unidad, elegir el consejo de administración y el comité de convivencia, fijar el valor de la cuota mensual de administración y resolver los conflictos que se presenten entre los distintos órganos de la propiedad, entre los copropietarios o entre los primeros y los segundos. El consejo de administración está conformado por un número impar de 3 o más propietarios de los bienes inmuebles privados. Pueden ser reelegidos indefinidamente por la asamblea de copropietarios. Debe sesionar por lo menos una vez al mes. El administrador fungirá como secretario. Algunas de sus funciones son las siguientes:
Hacer cumplir el reglamento interno. Proponer a la Asamblea de Copropietarios la realización de mejoras en los bienes comunes y reparaciones. Vigilar la administración del edificio. Autorizar al administrador para designar abogados en los casos que la copropiedad lo necesite. Examinar y aprobar los balances. Autorizar al administrador para celebrar contratos no incluidos en el presupuesto anual de gastos. Y por último, solo pueden ser miembros del Consejo de Administración quienes sean propietarios del inmueble. El administrador es el representante legal de la persona jurídica. Es nombrado por la Asamblea de Copropietarios por término de un año y puede ser reelegido. Algunas de sus funciones son las siguientes. Hacer sus funciones como representante legal de la unidad. Hacer cumplir la Ley 675 del 2001 en la copropiedad. Responder por los bienes comunes y por los recaudos. Designar abogado para cuando la unidad lo necesite. Llevar el libro de registro de copropietarios. Celebrar los contratos de vigilancia, aseo y demás necesarios para el funcionamiento de la unidad. Y por último, contratar y mantener vigentes las pólizas de seguros de la unidad. Sobre el revisor fiscal o veedor de cuentas, podemos decir que su designación es obligatoria para las unidades de uso comercial o mixto, mas no así para las unidades netamente residenciales. Es nombrado por la Asamblea de Copropietarios por un término de un año y puede ser reelegido. Sus funciones principales son las siguientes: realizar el arqueo de los fondos comunes, verificar que los libros y cuentas estén al día, e informar a la Asamblea de Copropietarios, al Consejo de Administración y al administrador las irregularidades que se presenten en el manejo de los dineros. ¿Cómo se extingue la propiedad horizontal? Primero, por destrucción o deterioro, cuando éste sea superior al 75%, a menos que se autorice su reconstrucción. Segundo, por decisión unánime de los copropietarios. Y tercero, por orden de autoridad administrativa o judicial. Esta decisión debe elevarse a escritura pública y registrarse en la Oficina de Instrumentos de Registros Públicos. ¿Cuándo se hace la reconstrucción obligatoria de la construcción? Primero, se realiza cuando la destrucción o deterioro de la unidad sea inferior al 75% del valor comercial. Segundo, cuando el deterioro sea superior al 75%, se realiza solamente cuando la Asamblea de Copropietarios, con votación del 70% más 1, así lo decidan. El valor de la reconstrucción quedará a cargo de los copropietarios, según su coeficiente de copropiedad. Toda construcción en el régimen de propiedad horizontal deberá contratar pólizas de seguros que amparen sobre incendios y terremotos. Toda copropiedad deberá expedir y aprobar el manual de convivencia, donde se plasmarán los deberes, derechos y obligaciones de propietarios, residentes y visitantes en la unidad. El manual de convivencia deberá incluir lo siguiente: derechos, deberes y obligaciones de los residentes, utilización y manejo de las áreas comunes, medidas de prevención y emergencia, medidas de seguridad y vigilancia y, por último, actuaciones en caso de desastres naturales. Ahora hablaremos de los consejos locales de propiedad horizontal, que son un cuerpo colegiado con función consultiva y de participación ciudadana, promotor e interlocutor de las unidades residenciales y comerciales. Algunas de sus funciones son las siguientes: velar por la convivencia pacífica, velar por la conservación del medio ambiente, velar por la participación ciudadana, verificar que se cumplan los derechos, deberes y obligaciones en la propiedad horizontal, generar espacios de participación ciudadana y promover programas para la protección del medio ambiente. Las unidades sometidas al régimen de propiedad horizontal cuentan con mecanismos alternativos para la resolución de conflictos. Entre ellos tenemos la conciliación. La conciliación es un mecanismo que, con la ayuda de un conciliador, una persona natural, los involucrados en un conflicto solucionan por sí mismos sus inconvenientes. Estos acuerdos deben quedar estipulados en un acta de conciliación, la cual hace tránsito a cosa juzgada. También tenemos la amigable composición. Este es un mecanismo en el cual dos o más particulares delegan a un tercero para la solución de su controversia. Y por último tenemos el arbitraje, en el cual los conflictos son atendidos por un tribunal arbitral, facultado para administrar justicia. Ahora nombraremos alguna jurisprudencia que existe sobre el tema de propiedad horizontal. Tenemos la sentencia C-318 del 2002, magistrado ponente Alejandro Bernal, la cual nos dice que una ley de propiedad horizontal es ante todo regulatoria de los derechos de copropiedad de las personas que son propietarios de bienes privados. Por lo tanto, los arrendatarios y los visitantes deben someterse al reglamento de propiedad horizontal. Tenemos la sentencia T
454 de 1998. Magistrado ponente Alejandro Martínez Caballero. Esta nos dice que además de los mecanismos alternativos para la resolución de conflictos, que ya los nombramos anteriormente, las partes en controversia pueden acudir ante los jueces civiles municipales y por medio del procedimiento verbal sumario dirimir sus diferencias. Tenemos también la sentencia T-630 de 1997, magistrado ponente Alejandro Martínez Caballero. En esta hace alusión a que procede la acción de tutela cuando los derechos fundamentales de los propietarios son vulnerados por las autoridades de las construcciones afectadas al régimen de propiedad horizontal. Y por último, tenemos la sentencia T-100 de 1994, magistrado ponente Carlos Gaviria Díaz, que dice lo siguiente: cuando el juez de tutela halle que existe otro mecanismo de defensa judicial aplicable al caso, debe evaluar si, conocidos los hechos en los que se basa la demanda y el alcance del derecho fundamental violado o amenazado, resultan debidamente incluidos todos los aspectos relevantes para la protección inmediata, eficaz y completa del derecho fundamental vulnerado, en el aspecto probatorio y en el de decisión del mecanismo alterno de defensa.